muchachos. El artículo 4 de la fracción 5. ¿Qué creen que el artículo 31 es el artículo 31, fracción 4 de la Constitución, 2, 3 y 4 del Código Fiscal de la Federación? ¿Qué creen que ese artículo menciona? La obligación de los ciudadanos contribuir a los gastos públicos. Ándele, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos falta uno. ¿Quién nos falta? Nos falta Luis. ¿Sí, verdad? Nos falta Luis. Bueno, mientras que entra Luis, mande. Yo le iba a comentar. ¿Sí? Yo los sábados trabajo. Por ejemplo, el sábado que yo no pudiera entrar ahí, ¿cómo le podía hacer? A ver, cuando no puedes entrar un sábado a clases, estas clases se suben a YouTube, al canal de la escuela. Ahí tú podrías tomar tus clases de que llegues a tu casa, tomas tus clases y ya haces tus anotaciones, y si en algún dado caso yo pido tarea, pues van a estar en las pestañitas de las actividades que se van a hacer. ¿Ok? Ok, ahí en el Classroom. En el Classroom, ahí están. Y por algún motivo de que no puedan asistir, pues me mandan a avisar, que ya les había yo dado mi número. Algunos compañeros creo que ya lo tienen. No lo tengo, maestra, ¿me lo puede dar? ¿No se los di? No, yo no lo tengo. No, no lo tenemos. Qué criminal. Voy. Fue al otro grupo. Este se lo doy. Gracias. Es que no me acuerdo. Es que nada más me sé el otro que traigo, pero les voy a dar el que utilizo para las clases. Es 8994. 8994. 50. Ajá. 84. Ajá. 28. Bien, mil gracias. Bien. Gracias, maestra. Y en ese me pueden localizar. Este es para eso, lo utilizo para la escuela. Ok, vamos a empezar, Bencho. En lo que llega Luis, y mientras ustedes siguen investigando sus temas, si no, cada uno lo dice muy individual para que no les vaya yo a mandar así a la sala. Ya, como a cada quien ya les destiné qué es lo que va a decir, ya después les voy a pedir qué es lo que van a hacer con esos temas, ¿ok? En lo que llega su compañero, vamos a empezar con esta. Dice, el artículo 31, fracción 4 de la Constitución establece que son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Distrito Federal o del Estado o municipio en que reside, de la manera proporcional o equitativa que disponga la ley. Para entender más a fondo esta obligación, que como mexicanos tenemos, analizaremos lo que es una contribución y el destino que éstas tienen, así como los principios tributarios que deben respetar para no violentar las garantías de los contribuyentes. Vamos a ver, ¿qué es la contribución? Para que el Estado pueda satisfacer las necesidades de la sociedad y realizar sus objetivos y finalidades de política social y económica, es necesario que se obtengan los recursos suficientes, y esto lo hacen a través de la imposición obligatoria a los contribuyentes, a cargo de los sujetos que son pasivos o bien puede ser gobernados. Cuando nos referimos a la palabra contribución, proviene del verbo contribuir. Nos estamos refiriendo a la acción de dar, de pagar, de aportar algo, ya sea dinero o en especie, para determinado fin. Algunos tratados del derecho tributario definen lo que es el tributo, mejor conocido como el derecho mexicano para la contribución, de acuerdo a lo establecido en los artículos 31, fracción 4, 73, fracción 4 y 74, fracción 4 de la Constitución, el 1 y el 2 del Código Fiscal de la Federación, entre otros.
Por lo tanto, se considera con los conceptos de tributo y contribución son sinónimos, puestos que ninguna disposición mexicana menciona el concepto. ¿Qué elementos debemos de tener para estar consignados expresamente ante una ley? En base al anterior dispuesto, los sujetos de impuestos son las personas físicas y morales que tienen la obligación de pagar el impuesto a favor del Estado. No hay que olvidar que en la relación jurídica tributaria, el sujeto activo siempre es el Estado, atendiendo este como la federación y los estados y los municipios, y el sujeto pasivo siempre será el particular, ya sea contribuyente, persona física o como contribuyente de persona moral. Acuérdense que nos está mencionando que lo que es la persona en el activo, ¿quién va a ser? Siempre el Estado. ¿Y quién va a ser el pasivo? La población. La población, personas físicas y morales que nosotros tenemos que hacer nuestra declaración de impuestos. El contribuyente general, ¿no? Exactamente, los contribuyentes generales. Bueno, ¿ya lograron investigar algo o todavía no? Ya. Ya. Ya, sí. ¿Ya? Muy bien. Entonces, nos vamos a ir con la primera del primer equipo, que es el equipo 1. No los voy a mandar a salas, los vamos a hacer aquí, directo. Que es el equipo 1, que es donde está Miriam, María, Ariel y César Leonardo. La primera es Miriam. A ver, Miriam, ¿qué encontraste sobre lo que A ver, es elementos del derecho administrativo Ajá. son los que conforman la rama del derecho que determina la organización, poderes y deberes de las autoridades administrativas. Además de esta área del derecho, toma en cuenta los requerimientos legales que conducen una operación específica y los remedios disponibles para aquellos que se vayan afectados de manera diversa por las acciones administrativas. Los elementos principales del derecho administrativo son competencia, causa, voluntad, motivación, objeto, procedimiento, finalidad y forma. Eso fue lo que investigué, maestra. Ok. No sé si quiera que le diga qué es cada uno, también lo investigué, qué es causa, qué es concepto, qué es... Ok, ¿viste cuáles son los elementos? Elementos principales son competencia, que se refiere a la legalidad que posee un órgano para poder actuar. La causa, que es el origen del conflicto de los antecedentes y circunstancias que llevaron a que se rompiera una norma del derecho administrativo. Voluntad es el acto administrativo, es un proceso por medio del que uno o varias personas aportan ideas a las partes de una declaración que es llevada a cabo en el ejercicio de la formación administrativa. Motivación es lo que provoca que el acto administrativo se ponga en acción. Es una situación legal o de hecho prevista por la ley como condición necesaria para que se ponga en acción la actividad del derecho administrativo. Objeto es la resolución del caso concreto, el resultado práctico que se pretende lograr. Por eso la ley debe ser posible tanto físicamente como jurídicamente. Procedimientos son los pasos que deben completarse antes de lograr la resolución del acto. Los procedimientos suelen ser muy meticulosos y complicados con la presentación de evidencias y documentación, presentaciones personales y otros documentos. Finalidad. La finalidad del acto administrativo debe ser el bienestar público. No se deben seguir fines personales y encubrimientos. Y la 8, que es la forma, se refiere al modo en que se conoce la resolución del administrado luego del dictado del acto. En derecho administrativo, las formas cumplen la función de garantía. Es en la manera en la cual se registran y se expone la voluntad administrativa de documentos y publicados, expresados o exteriorizados.
Ok, en el derecho Lo que administrativo, inves- muchachos, existen diferentes ramas, diferentes ramas. ¿Cómo qué tipo de ramas pueden estar en ese? Está el derecho aduanero, que era lo que estábamos mencionando hace rato, el derecho de proceso administrativo, el ambiental, el público, el migratorio. Acuérdense que también existen ejemplos de derecho administrativo, como qué puede ser un derecho administrativo, como bien puede ser la destitución de algún funcionario, bien puede ser público, que se considere que no ha sido o que no ha respetado los principios fundamentales de la administración, o también puede ser la impugnación cuando son las elecciones electorales. ¿El por qué? Porque no están de acuerdo o no están con esa facultad de decir, ¿sabes qué? Se hizo la elección de algún candidato de manera conjunta o de manera concreta. Bueno, seguimos en la siguiente. Muy bien, María. Miriam. Sigue María, Miriam. ¿verdad? Vamos con María. Sí, a mí me tocó la segunda pregunta, concepto de ciencia del derecho administrativo. Es la ciencia que se encarga del estudio e investigación a través de sus diferentes técnicas, métodos y a partir de la sistematización de los diversos elementos, principios y tendencias de la administración. Ok, es la ciencia del derecho administrativo, pero esta tiene diferentes ramas también. El derecho administrativo como una ciencia o como un conjunto de normas jurídicas. Acuérdense que nosotros estamos hablando aquí de normas jurídicas. No debe confundirse el derecho administrativo en cuanto a ciencia jurídica o bien disciplina científica. En el derecho administrativo, como parte del orden jurídico positivo, es como un conjunto que se viene siendo que es tanto, nosotros nos podemos referir al Código Civil y las leyes complementarias con la disciplina que estudia las normas y principios de ese código, o bien que son normas, las leyes jurídicas. Vamos con la siguiente. Muy bien, María. Vamos con la siguiente. Diferencia entre el derecho administrativo y la ciencia de derecho. ¿A quién le tocó? A César le tocó la 3. César Leonardo. César. Escuchamos, César. Y sistematización de una orden. ¿Lo estoy diciendo? ¿No se escucha? Sí, sí se escucha. Bueno, es la ciencia del derecho y el derecho administrativo es la rama del derecho público que regula Casi no se escucha. No se escucha. Que todos los demás compañeros cerremos los micrófonos todos. Ordenamientos, poderes, deberes de la administración pública y las consiguientes relaciones jurídicas. Es que el derecho administrativo ¿se escucha? No. Sí. Sí, se escucha. ¿Puedo escuchar lo que dice? No. Un poquito, a ver. ¿Dónde? A ver, habla. Bueno, que la principal diferencia es que la ciencia del derecho se encarga de investigar y el derecho administrativo se encarga de aplicar dichos conceptos. Yo no sé si escuchó lo demás. Ok, muy bien. Dice, el derecho administrativo y la ciencia de derecho
más que nada, se deriva en dos grandes ramas. ¿Cuáles son esas dos grandes ramas? El derecho privado y el derecho público. Y bien puede estar en el derecho administrativo, es la rama del derecho público que estudia y regula la actividad de la administración pública y las relaciones de esta con los particulares. Acuérdense que también es necesario que el derecho administrativo tiene doble naturaleza de ciencia y norma. Como ciencia del derecho administrativo, recuerden que es un conjunto de normas que se tienden a efectuar. También debemos de ver que el acto administrativo y el procedimiento administrativo son doctrinas que se buscan en la ciencia de lo jurídico administrativo. Ok, muy bien. Seguimos con el siguiente. Era administrativo. Ariel, le tocaba la 4. Era administrativo, concepto de derecho público, ¿verdad? Sí. Ok, a ver. Bueno, concepto de derecho público dice que es una parte de los ordenamientos jurídicos y se ejerce como representación de los intereses del Estado. El derecho público son las normas que regulan las actuaciones de los organismos del Estado y de las relaciones entre personas físicas o jurídicas de carácter privado como organismos de la administración pública. La diferencia dentro del ordenamiento jurídico de normas de derecho privado y de derecho público fue establecida en derecho romano y su forma de gobernar, como por ejemplo la forma de llegar a ser parte del Senado o establecer las funciones de las instituciones. Esta diferencia permanece en el estudio de las normas jurídicas que rigen un Estado. Por una parte, las normas que organizan, fiscalizan y regulan los organismos públicos, y por la otra, las normas que regulan las relaciones entre particulares y privados. Las características del derecho público son las normas que tienen la finalidad de organizar las instituciones públicas de un Estado, velar por los intereses generales de los ciudadanos. Los particulares no pueden modificar las normas de este derecho público. Son normas impuestas para regir las relaciones entre particulares y organismos públicos. Sus normas afectan a todos los ciudadanos y no a una relación particular. No prevalecen los pactos o acuerdos entre las partes, sino que las normas son imperativas. Y dice que se rige por dos principios rectores, que es el principio de legalidad y el principio de imperio. Las ramas del derecho público, pues es de lo que estamos hablando, del derecho financiero y del derecho administrativo, así como el derecho internacional público, el penal, el procesal, laboral, financiero, tributario y electoral. Y pues como uno de los ejemplos de los que usted ya mencionó, es por ejemplo, la interpretación de lo establecido en la Constitución Nacional para determinar si se procedió correctamente o no a unos comicios presidenciales. Y otro de los ejemplos es la condena de un criminal que fue capturado por los órganos de seguridad y juzgado ante un tribunal apropiado. Así como otro ejemplo también es defender a un trabajador, el cual se han violentado sus derechos humanos, ya entra ahí el derecho laboral. Exactamente, ese es el derecho público. Vámonos con el concepto de derecho privado. Sí, me toca a mí, licenciada. Bueno, yo investigué, ¿verdad?, que el concepto de derecho privado es el encargado de regular las relaciones jurídicas entre los particulares, las cuales son planteadas en su nombre y beneficio. El derecho privado se rige con las relaciones entre particulares y el Estado cuando éste actúa como un particular sin ejercer potestad pública alguna. Algunas características del derecho privado serían que son las normas que afectan a la esfera privada de las personas, que prevalece también la autonomía de la voluntad y que no es un derecho donde prevalezcan normas imperativas. Y otra característica también sería las normas del derecho privado se basan en la igualdad de las partes. Y unos ejemplos que verdad que también chequé también, dice que las cuestiones relativas al cumplimiento de los contratos, el matrimonio, las normas que rigen las relaciones profesionales y el ordenamiento propio de las organizaciones privadas
son algunos ejemplos, ¿verdad? Del derecho privado. Ok, exactamente. Como ustedes pueden ver, a ver, menciónenme algunos otros tipos de derecho privado. ¿Cómo qué derecho tenemos nosotros aparte? ¿Derechos a qué? Ya mencionó uno, tu compañero Luis, mencionó el derecho al matrimonio. ¿Qué otro derecho? ¿Qué otro derecho podemos tener? Podría ser también El acta de derecho nacimiento. a tener una familia, Derecho a la vida, no sé, de entrada. Exacto. a la vida, que seamos registrados, que tengamos un nombre propio. No sé. Derecho a votar y a El ser registro votados civil. también. Exacto. Como dijo su compañera, derecho a una familia. Exacto. Son algunos derechos que nosotros debemos de tener o tenemos. Ok, sí. ¿Ya ven que estas clases son interesantes, tan interesantes? Seguimos con la siguiente. Distinción entre derecho público y derecho privado. Ese era de Sergio. Sergio. Sí, claro. La distinción entre derecho público y derecho privado, data según la historia de los juristas romanos. Hay una historia un poco ahí larga, pero que fue olvidada este tema con el pasar de los años y se ha retomado en los últimos tiempos. Sí. Derecho público es el que regula las relaciones políticas, los fines que el Estado debe alcanzar. Es decir, el derecho público es cuando regula unas relaciones jurídicas que interviene un sujeto investido de potestad pública. Y esta potestad es investida por el Estado. El derecho privado toma regulaciones sujetos son particulares. Ok. Muy bien. ¿Sí me escucharon? Ya no se escuchó. Ya no se escuchó lo último, como que se cortó. Bueno, sí está bien. Como les vengo diciendo, todo esto tiene mucho que ver con ciertas cosas, dice. Seguimos con la siguiente. Muy bien. Sergio, vamos con Jocelyn. Jocelyn, el tuyo era ubicación de derecho administrativo dentro de las ramas del derecho público y privado. Yo, ¿verdad? Sí, no, me salí, me acabo de regresar. No sé si me escucharon, ahí dije el tema, pero si gustan lo puedo repetir otra vez. ¿Ya me escuchan? Repítelo otra vez. Ahorita voy contigo, José. Sí, es que se me salió, ya lo había hecho, pero se salió el programa. Dice que la distinción entre derecho público y privado, este tema fue desde los juristas romanos, desde la antigüedad, quiere decir que ya tiene algún tiempo. Viene en la historia, pero dice aquí mismo, más al final, que fue olvidada en los siglos venideros, pero ha sido retomada en el tiempo moderno. Y se dice que la distinción derecho público y derecho privado, en pocas palabras, es el derecho público es cuando regula una relación jurídica en la que interviene un sujeto investido de potestad pública. Esta potestad es otorgada por el Estado. Y el derecho privado es cuando regula las relaciones entre sujetos y particulares. Ese sería reducido el tema de distinción. No sé si ahí se entiende más claro. Okay. Traté de reducirlo un poco. Sí, muy bien. Miren, lo que es en el derecho público, vamos a poner unos ejemplos. ¿Cuál es el derecho público? El derecho público más que nada se define, que como bien lo estamos diciendo, como que son normas jurídicas que regulan la organización y el funcionamiento del Estado. Y bien está establecido entre los ciudadanos y la totalidad del aparato público. Este es el derecho público.
y el derecho privado. Y unos ejemplos de derecho público, ¿cuáles serían unos ejemplos de derechos públicos? Pues el estudio de los derechos individuales y a la libertad humana, la sujeción de las nuevas leyes aprobadas a la Constitución, y la regulación de la administración pública, que bien puede ser el derecho administrativo. ¿Y cuál es el derecho privado? El derecho privado, más que nada, es un conjunto de normas que rige a los particulares al derecho público con el sentido de que las cuestiones sean únicas y ocasionales. Algunos ejemplos del derecho privado, ¿cuáles son? Pues los que mencionamos, el matrimonio, ¿cuál otra? Los procedimientos de sucesión. Derecho al trabajo. Derecho al Derecho a la trabajo. vida, derecho al trabajo. Las normas que rigen las relaciones profesionales. ¿Qué otro? La regulación jurídica de las actividades, lo que es en algunos empleos. Ok, muy bien. Al trabajo de acuerdo a la ley. Exacto. Y vámonos con la ubicación de derecho administrativo y dentro de las ramas del derecho público y privado. Esa creo que le tocó a Joseph. ¿Sí, no? Sí, a ver. Bueno, lo que puedo investigar dice lo siguiente. Dice, es la rama del derecho que estudia la organización, deberes y funciones del Estado y de sus instituciones. Está vinculada a la administración pública como campo de estudio. Además, tiene nexos teóricos y prácticos como disciplinas como la sociedad, la economía, la psicología, las ciencias políticas y otras ramas de derecho como el penal, constitucional e internacional. Derecho administrativo se remonta en los siglos XVIII y XIX con las revoluciones liberales que derrocaron al antiguo régimen y abrieron la puerta del mundo republicano en Occidente. No debe confundirse al derecho administrativo en cuanto a la rama del conocimiento jurídico o disciplina científica y al derecho administrativo como parte del orden jurídico positivo, como conjunto de normas jurídicas. Tradicionalmente, el derecho está dividido en las categorías de derecho público y derecho privado. No obstante, esta división ha sido ampliamente criticada y en la actualidad no tiene vigencia ante la aprobación de parcelas del ordenamiento jurídico en las que las diferencias entre lo público y lo privado no son tan evidentes. Actualmente se aprecia una tendencia o una clasificación por sectores de la realidad social, optándose así por un enfoque multidisciplinar. Eso es lo que pude investigar. Si ustedes se dan cuenta, el derecho público y el derecho privado son distintos, son muy diferentes. ¿El por qué? Porque como bien lo menciona, el derecho privado no tiene o no puede intervenir en las imposiciones que ya se hayan escrito o se hayan impuesto en un decreto de ley. Si ustedes se dan cuenta, en la Constitución, nos marca ahí en la Constitución política, que no puede venir un ente privado a querer interferir en las normas que ya se asentaron en dicho decreto o en dicho documento. Eso es lo que nos quiere decir ese tipo de, más que nada de tipo de normas que tenemos. Y nos vamos por el segundo, la última, que es la relación administrativa con otras ramas jurídicas y no jurídicas. Esa le tocó a César Leonardo. ¿Sí está César ahí? No, me tocó a mí. No, le tocó a Melissa. Me tocó a Milik. Ay, entonces me fui con bueno, a ver, me confundí entonces. A ver, Melissa. Bueno, me tocó la relación del derecho administrativo con otras disciplinas jurídicas y no jurídicas. Aquí menciona que el objeto que tiene el derecho administrativo con otras ciencias es el de encuadrar y ubicar en comparación a las otras ciencias en las cuales existan problemas concretos de importancia práctica. Cabe mencionar que el derecho civil, en contraste al derecho constitucional, por íntima dependencia de al derecho de los recursos naturales, ya que forma parte de nuestros derechos individuales o distintas ramas no jurídicas, ya que el abogado necesita el aporte de otras ciencias para percibir
adecuadamente el objeto material sobre el cual se hace un análisis jurídico. Dice, por lo que no hay disciplina que no tenga importancia con el derecho administrativo, ya que existe siempre un grado de vinculación entre las disciplinas jurídicas y no jurídicas con el derecho administrativo. Nos menciona que una relación, por ejemplo, una relación que existe del derecho administrativo con el derecho civil, dice que los asuntos de las personas naturales, los actos jurídicos, los contratos, el régimen legal privado, las obligaciones, la prescripción, las indemnizaciones están vinculadas con el derecho administrativo. Hablando con el derecho administrativo y el derecho procesal civil, menciona que la administración desarrolla sus actividades mediante procesos y procesamientos para llevar a cabo las demandas administrativas y las resoluciones, las impugnaciones, la ejecución de resoluciones administrativas, las cuales pueden ser cuestionadas por procesos contenciosos administrativos. La relación del derecho administrativo con el derecho constitucional menciona que el derecho administrativo tiene su origen en el derecho constitucional, ya que en un Estado democrático todos los organismos públicos y las normas que la sustentan y las funciones y actividades que la administración pública que se realiza se inspiran en él. En cuanto a la relación con el ambiente y el derecho de los recursos naturales, dice que el conjunto de los recursos naturales del Estado, básicamente aguas, tierras, aire y minas, tienen su ámbito de regulación disperso y asistemático, encontrándose parte de él dentro del derecho constitucional y administrativo, interno e internacional, parte dentro de otras ramas del derecho e incluso parte dentro de diversas ramas no jurídicas. La relación con el derecho penal dice que en la legislación penal existen normas expresas referentes a los delitos contra los deberes de función y deberes profesionales y contra la administración pública. El régimen disciplinario administrativo tiene sanción y se vincula a lo penal. La relación con el derecho internacional dice que el Estado, dentro y fuera de sus fronteras territoriales, cumple con actividades administrativas, por lo que el Estado puede valerse de sus propios órganos acreditados en el exterior, como son las embajadas, consulados, las cuales cumplen con actividades administrativas. El derecho administrativo y la economía. Existe una clara influencia de la economía en el derecho administrativo. Una manifestación de ello puede advertirse en materia de contrataciones administrativas y ejecución de los compromisos asumidos por el Estado en dichos acuerdos, entre otros temas de crucial importancia como el equilibrio fiscal, el superávit fiscal, etc. El derecho. Superávit. Sí. El derecho. Superávit dice aquí. Superávit fiscal. Derecho administrativo y ciencia de la administración comprendería el estudio de los aspectos no jurídicos de la administración pública, o es o no una ciencia separada de nuestra disciplina jurídica, siendo que ambas tienen el mismo objeto de estudio. El derecho administrativo y el derecho tributario. El derecho tributario tiene cercana vinculación con el administrativo, ya que se está abriendo paso a paso como especialidad en materia tributaria, como incidencia en la vida económica del país, los presupuestos y la administración pública. El derecho administrativo y el derecho registral y notarial dice que el derecho registral y notarial forma parte de los entes públicos que constituyen la organización jurídica del Estado al servicio de la colectividad y de la administración pública. El registro de la propiedad inmueble garantiza el derecho inmobiliario, registrando los derechos reales sobre los inmuebles y dando publicidad a los mismos, los cuales tienen uso y finalidad de la administración pública. El derecho administrativo y la relación con las disciplinas no jurídicas menciona la estadística, la psicología, la sociología y las matemáticas. En la estadística nos menciona que dice que mientras la administración pública organiza el servicio que regula el derecho administrativo, la estadística lo ofrece en datos sobre los hechos reales, lo que vienen siendo los censos, los catastros, las estadísticas, entre otras cosas, que esto permite a la administración pública tener elementos necesarios para el desarrollo de su actividad. En la psicología dice que saber cómo opera la psicología administrativa en general y de cada funcionario público en lo particular
que piensa, que lo halaga, que lo enoja, lo enfurece o a qué le teme son sus elementos de juicio a ser tenidos en cuenta. Tal vez haga falta recurrir, como en otros países, a profesionales de otras disciplinas para que nos ayuden a descifrar ese tipo de enigmas. En cuanto a la sociología, dice que el derecho administrativo regula la actividad, formas y medios que la administración emplea para alcanzar los fines del Estado o regular nuestra disciplina y todo un conjunto de relaciones sociales. El derecho administrativo tiene que realizar sociología para así suministrarle sus deducciones y enseñar sobre la problemática social. Las matemáticas siempre será de fascinante interés considerar las posibilidades de la aplicación de la matemática al derecho y el posible desarrollo del análisis cuantitativo de las decisiones de tipo jurídico, así como otros problemas de naturaleza similar que lindan entre la noción de ciencia del derecho y de una nueva ciencia que algunos prevén la jurimétrica. Ok, muy bien, Melissa. Muy bien. Miren, como ustedes bien, estuvimos viendo ahorita lo que es el derecho administrativo, más que nada son normas jurídicas. Lo que hicimos ahorita, eso yo creo que tienen teléfonos todos de ustedes, ¿no? En equipos, así como les formé, me lo van a hacer en una presentación en PowerPoint y me lo van a subir a una pestaña que voy a asignar como primera tarea en clases. ¿Ok? Esa, se ponen de acuerdo ustedes cómo lo van a hacer y debe de tocar para más tardar para el sábado antes de las 2 de la tarde. Aparte, voy a mandar a otras actividades. ¿Mande? Va a ser una presentación por equipo, una presentación por equipo. Una presentación por equipo, pero lo deben de tener todos, la van a subir todos la van a subir, ¿ok? Para que todos tengan calificación. Ariel y Miriam, ¿me pasan sus números? Porque no los tengo. Ariel sí, pero Miriam creo que no tengo su número. ¿Quién es? Kenia Ortiz. Katia, está enferma. Ya le pasaron. Katia Ortiz. Tiene COVID. Ya le pasaron mi número. Chile. Ok, muy bien. Sí, fue porque aquí me mandó.